Querido Stimimobi, por favor hagan una película sobre la tabla periódica de los elementos. Laura. Claro. ¿Moby? No exageres. No es para tanto. La tabla periódica de los elementos puede parecer muy complicada, pero si tomas en cuenta que es una lista de todos los elementos químicos que hay en el universo y otros más, es realmente muy sencilla. Organiza los elementos de acuerdo con las propiedades de sus átomos. El átomo, como seguramente recuerdas, es la unidad más pequeña de un elemento. Está compuesto de un núcleo formado de protones y neutrones, y cierto número de electrones que lo orbitan en diferentes capas u orbitales. El número de protones, neutrones y electrones del átomo de un elemento es lo que determina sus propiedades. Es correcto, Moby. La configuración de estas tres partículas es lo único que distingue a un elemento de otro. La tabla periódica de los elementos moderna organiza los elementos para que sea más fácil ver cómo se relacionan entre sí. Bueno, en primer lugar, los elementos son enlistados por su número atómico, es decir, el número de protones que tienen en su núcleo atómico. Puedes encontrar eso aquí, junto con el símbolo, el nombre y la masa atómica relativa del elemento. Puedes leer la tabla así, horizontalmente. El hidrógeno tiene un protón, el helio tiene 2, el litio 3, el berilio 4, el boro 5 y así por el estilo. Si lees así, horizontalmente, los conjuntos se llaman periodos. ¿Recuerdas que los electrones orbitan en capas, verdad? Los periodos describen el número de capas de electrones que un elemento tiene. El periodo 1 consiste solo de 2 elementos, hidrógeno y helio. Ambos tienen una sola capa de electrones. El periodo 2 contiene elementos con 2 capas de electrones. La primera capa contiene 2 electrones y la segunda puede tener hasta 8 electrones. Conforme lees a lo largo de un periodo, la última capa tiene cada vez más electrones. Por ejemplo, el litio tiene un electrón en la última capa, el berilio tiene 2 electrones, el boro tiene 3 y así sucesivamente. En el momento en que llegas al extremo derecho, la última capa está completamente llena. Los periodos 6 y 7 contienen tantos elementos que los científicos sacaron unos cuantos y los pusieron hasta abajo. Bueno, la configuración de electrones en la última capa del átomo juega un papel muy importante, pues determina con qué otros elementos se puede enlazar. En la tabla periódica, los elementos que tienen configuraciones similares de electrones están acomodados en columnas verticales llamadas grupos. Los grupos están numerados del 1 al 18. En algunos de estos grupos, los elementos no tienen mucho en común, pero no siempre es el caso. Observe el grupo 1. Todos los elementos de este grupo tienen exactamente un electrón en la última capa. Eso quiere decir que tienden a formar iones positivos. Y también tienden a formar enlaces con los elementos del grupo 17, a los que solo les falta un electrón para llenar por completo su capa externa. La tabla periódica también está organizada por colores para diferentes categorías. Estas categorías dependen de las propiedades de los elementos. Todos los metales alcalinos, como el sodio, pueden reaccionar con el agua para producir soluciones alcalinas. Los metales alcalinotérreos, como el calcio, también producen soluciones alcalinas cuando se combinan con agua, y se encuentran en todas partes de la Tierra. Los metales de transición, como el hierro, son fuertes y brillantes. Los metales pobres, como el plomo, son suaves con puntos de fusión bajos. Los semimetales, como el silicio, conducen la electricidad solo en ciertas condiciones y son útiles en la electrónica. Los no metales tienen una diversidad de propiedades e incluyen el carbono, el nitrógeno y el oxígeno, vitales para la vida en la Tierra. Los gases nobles, como el helio y el neón, tienen capas exteriores de electrones llenas, así que no suelen reaccionar con otros elementos. Y ahí la tienes, la tabla periódica de los elementos.
Pues he visto tablas con elementos que llegan hasta el número atómico 118, pero cualquier elemento por encima de 92, que es el uranio, es demasiado inestable para ocurrir en la naturaleza y tiene que hacerse en un laboratorio. Otra cosa interesante de esta tabla es que como se basa en el número de protones y no puedes tener medio protón, los científicos están bastante seguros de que no hay lagunas en la tabla. Usando una versión temprana de la tabla, los científicos fueron capaces incluso de predecir la existencia de elementos como el neón y el germanio antes de que fueran descubiertos. Ajá, ¿ves? No estuvo tan difícil, ¿o sí? Sí, Moby, te rindes muy fácilmente. Y se desmaya muy fácilmente, me parece. Jeje.